continuar grabando. Entonces, ¿qué era? Sí. Andaba, seguramente que andaba pidiendo. Ya, perdón. Voy a continuar. Ya, perdón. Entonces, voy a tunar, ¿cierto? Mi solución. Que va del menos infinito al 0 y después del 5 al más infinito. Y como mencionábamos, en este método, cuando uno hace supuestos, yo tengo que respetar ese supuesto cuando escribo la solución. Entonces, tengo que considerar solamente las x que son mayores o iguales al 2. Insisto que ya sé que el 2 no va, pero eso lo vamos a dejar para el final, ¿no? Porque este ejercicio tiene un contexto especial en relación a la restricción. Ya. Voy a escribir la solución en la otra hojita. La solución hay que intersectarla con la restricción. Exactamente. No hablemos de restricción todavía, porque voy a hablar de supuesto. Hay que intersectarla con el supuesto. Siempre, o sea, las soluciones siempre se intersectan con las restricciones, con ese conjunto que es definido como los posibles valores de las soluciones, ese conjunto donde yo he eliminado ya todos los tipos de problemas que podría llegar a tener, ¿sí? Pero insisto que yo ahora estoy planteando otra cosa, estoy planteando otro método, ¿ya? Entonces, por eso estoy tratando de hacer insistencia que olvidémonos por unos minutos del tema de las restricciones. Y eso de la restricción lo vamos a analizar al final, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que mi solución la tengo que intersectar con esto, con el supuesto, ¿ya? So, voy a ir a la otra hojita para escribir esto. Entonces voy a decir solución intersectado con el supuesto. En este caso, mi supuesto, ¿cierto? Es que las x son mayores o iguales que 2. Y entonces mi solución la voy a llamar con la S, la voy a llevar con la S y voy a escribir un subíndice I. ¿Ya? Y eso entonces va a ser del 2, no, es del 5, para que ya se me fue la onda. Es del 5. Te fijas, el doble achurado siempre es lo que me dice dónde está mi intersección. Entonces esto es del 5 al más infinito, contando el 5. Ya, y eso fue, como dije, mi primera solución. Y esto lo comentaba hace un rato, cuando nosotros hacemos supuestos en el contexto científico es súper complejo, ¿ya? No es algo tan simple. En este caso, ¿cierto? Resulta redondito y resulta perfecto porque vamos a hacer todos los supuestos habidos y por haber. Y como estamos hablando en un contexto de números reales, como estamos hablando en un contexto de inecuaciones, mis únicos dos supuestos que tienen sentido es que sea positivo o negativo, porque justamente ahí es donde tenemos problemas con la inecuación. Voy a volver a escribir la inecuación, porque ahora vamos a ir al caso 2. Tenía entonces 6 partido por x menos 2. Y esto es, originalmente decía, menor o igual que x menos 3. Y ahora multiplicamos por x menos 2, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el otro caso, que es el caso de que x menos 2 es menor que 0. Si hacemos eso, entonces eso quiere decir que la x es menor que 2. Ese va a ser entonces ahora mi supuesto. Y entonces, cuando yo multiplique por x menos 2, se va a dar vuelta la inecuación. ¿Se fijan? Entonces aquí me va a quedar 6 mayor o igual que x cuadrado menos 5x más 6. Se cancelan los 6, ¿cierto? Y me va a quedar x factor de x menos 5, pero ahora va a ser menor o igual que 0. Voy a volver a construir mi tablita. ¿Se fijan? Voy a escribirla acá. Voy a volver a construir mi tablita. Hoy me quedo chueco ya para ver. Donde voy a tener la x, el x menos 5 y lo otro. Entonces el resultado es el mismo, solamente que hay que ver en la tabla. No va a dar el mismo resultado. No, pero hay que ver en la tabla Sí, o lo que cambian. sí... claro, lo que sí se da es que aquí lo que siempre se va a suceder
lo que siempre va a suceder es que van a empezar a aparecer los mismos x cuadrados, los mismos 5x, los mismos 6, pero va a cambiar el símbolo. Si es mayor o igual, va a ser menor o igual. Si es menor o igual, va a ser mayor o Uno igual. todo, ¿verdad? Claro. Y entonces aquí vamos a repetir lo mismo. Entonces tengo el 0 y el 5. Ya, pues córtala. Qué feo, actitud. Entonces tengo negativo, positivo, positivo, después menos, menos, más, se fijan, estoy repitiendo lo mismo, más, claro, aquí sí repito lo mismo, más, menos, más. Pero mi solución ahora dice que sea menor o igual que 0, entonces mi solución acá en este caso va a ser del 0 al 5. Del 0 al 5. Cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, insisto con la idea, ahora voy a volver a dibujar. ¿Cómo se ve eso en la tabla, profe? Ah, ¿Cómo porque se ve la solución en la tabla? cuando dice menor o igual que 0, sí, son porque negativos, entonces eso significa que son los menos. Si dice mayor o igual que 0, son los más, porque son los positivos. Entonces aquí tengo el 0, por acá voy a tener el 2 y acá el 5. Esto lo comentaba hace un rato, creo que no es importante escribirlo esto a escala. ¿Sí? No, lo importante es que estén ordenaditos. Eso es lo importante. ¿Te fijas? Entonces ahora, voy de nuevo. Mi solución me dio del 0 al 5, pero el supuesto me decía que yo solamente consideraba los números negativos, perdón, los menores que 2, papá. Entonces ahora voy. Esa es mi solución. ¿Ya? Voy a la otra hojita para seguir escribiendo lo mismo. ¿Sí? Mi solución, que la voy a llamar con 2i, es la solución S intersectado con los supuestos. Con el supuesto que estoy haciendo. En este caso, que las x son menores que 2. O sea, mi solución 2 va a ser, ya lo escribíamos, va a ser del 0 al 2. ¿Ya? Y finalmente, ¿te fijas cuál es mi solución completa? Mi solución completa va a ser la unión de estas dos soluciones. Y por eso entonces me va a dar del 0 al 2, te fijas aquí ya está eliminado de hecho la restricción, unión del 5 al más infinito. Y la misma solución anterior. ¿Por qué a todo esto hacemos una unión? ¿Por qué hacemos una intersección en los otros casos? Aquí hacemos una unión, porque voy a volver a escribir lo que significan estos casos. Te fijas, nosotros tenemos acá, los casos que analizamos son dos. Son que el x menos 2 es mayor o igual que 0, o que el x menos 2 es estrictamente menor que 0. ¿Te fijas? Entonces, esa O siempre se traduce en una unión. En cambio, una I siempre se traduce como una intersección. Y justamente las restricciones son una I porque tienen que verificar las dos. Ahora, entonces, ahora viene el tema. Hemos estado un montón de rato trabajando en estos dos ejercicios. Entonces, comparemos solamente cuánto hemos escrito. ¿Ya? Mira, voy a volver atrás con todo. Mira, ejercicio 1. Método 1. Usé una hojita. Después la tabla, la hice enorme. 2. 2 hojitas. Y no vamos a contar eso porque es parte de los dibujitos de explicar. Y ahora vamos con el método 2. En este escribí, hice la tabla en la misma, en la otra la hice en 2, entonces aquí ahorré harto espacio. Aquí escribí otra más, aquí lo mismo, entonces, y finalmente escribo la solución. Entonces, se fijan, yo diría que este método 2 es, por eso lo que comentaba, es más largo. Profe, ¿y para todos los casos se pueden hacer los dos métodos? ¿O hay casos en los que no? No me gusta generalizar, pero porque dime tú, mira, voy a comentar otro ejemplo. Obviamente, si estamos hablando de una expresión racional, mira, voy a escribir lo siguiente, voy a escribir otro ejemplo. Mira, si yo digo, por ejemplo, x²
menos x más 1 dividido en valor absoluto de x menos 1 mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, por ejemplo, uno diría, en este ejemplo yo voy a usar lo mismo que hicimos recién y voy a hacerlo por los casos. En realidad no necesito hacerlo por los casos, porque en realidad el valor absoluto de x menos 1 es siempre positivo. Entonces, en este caso, yo no necesito hacerlo por los casos. Y puedo multiplicar. Y decir que aquí tengo, ahí esto se me quedó feo, unas rayitas locas. Aquí yo tengo x cuadrado menos x más 1 mayor o igual que el valor absoluto de x menos 1. ¿Te fijas? Lo puedo hacer así nomás. ¿Te fijas? Hay otras veces, y esto lo estaba comentando hace un rato, en una inecuación, cuando tengo una inecuación, también puedo hacer lo mismo. Entonces, te fijas eso de que si lo puedo hacer siempre o no, no es tan así. Claro, si tengo una ecuación cuadrática no tiene nada que ver, pues entonces no lo voy a usar así. Pero si tengo una inecuación racional, lo puedo hacer siempre así. Excepciones como esta, ¿cierto? Me dicen que en realidad tengo que pensarlo primero si vale la pena o no. Ahí ustedes tienen que ver. ¿Ya? Veamos otro. ¿No vamos a alcanzar a terminar este ejemplo? El siguiente Profe, ejemplo lo voy a dejar escrito. Dígame. ¿puede volver al caso 2 para sacarle un Sí, pantallazo, por favor? sí, por supuesto que sí. ¿Ahí? Sí, gracias. Nada. Voy a dejar escrita otra inecuación. Ok, más 2 y menos 1. No es igual que 1. ¿Te fijas? En esta inecuación también, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo. Y decir, ok, sabes que yo voy a multiplicar por x menos 1 y acá no necesito los casos. No lo necesito porque el valor absoluto por definición es siempre positivo. Y voy a escribir acá 5 menos valor absoluto de x más 2 menor o igual que valor absoluto de x menos 1. Y eso va a ser entonces, voy a pasar eso restando, lo puedo hacer sin ningún problema. Y voy a tener menos valor absoluto de x más 2 menos valor absoluto de x menos 1. Ese 5 lo voy a pasar restando al otro lado, me queda más 5. Se ve todo muy feo, multiplico por menos 1. Entonces me va a quedar valor absoluto de x más 2 más valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 5. Pero ahí no ¿No se da cambia. vuelta el signo, no? Tienes toda la razón, no di vuelta el signo. Tengo que darle vuelta. Ay, muchas gracias. Mayor o igual que 5. Y acá también, por ejemplo, esta es la situación que yo estaba comentando recién, que puedo usar casos. Y que puedo usar lo que comentaba hace un rato, de usar la definición para resolver una inecuación con valor absoluto. Todo esto, espera, voy a escribirlo y voy a hacer otro comentario. El tema del uso de los casos aparece en varios contextos, unos que tienen relación con demostraciones, por ejemplo, y no es que siempre los casos sean mayor, igual y menor. ¿Te fijas? Hay otros casos, por ejemplo, cuando uno trabaja con números naturales y tú te pones en el caso de que sean números par versus números impar. ¿Te fijas? Eso va a ir dependiendo del contexto de lo que tú estés trabajando. ¿Sí? Entonces, mira, voy a dibujar, uy, ay, qué feo. Voy a dibujar una línea recta, aquí. Para mostrar cuáles son los casos. Porque los casos uno no es decir que uno dice, es que a mí me gusta analizar qué casos. No, uno tiene que decir, estos son los casos de acuerdo al problema. ¿No? Entonces voy a dibujar, aquí voy a partir esto en 3, porque en realidad son 3 casos. Y esto siempre sucede cuando tengo 2 valores absolutos.
Y los casos vienen en relación con lo que está dentro del valor absoluto. Yo sé que el valor absoluto en sí siempre es positivo, pero lo que está dentro me va a hacer valores distintos. Entonces, y aquí uso la definición. Voy a escribir en otra hojita esto acá, mira. Cuando tengo valor absoluto, perdón, vamos a partir de más atrás. Si yo digo que tengo un valor absoluto de x, por definición, eso es x si la x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si la x es menor que 0. Si yo digo que tengo valor absoluto de x más 2, eso tiene dos opciones. O va a ser x más 2, ¿cierto? Justamente si x más 2 es mayor o igual que 0. Es decir, si la x es mayor o igual que menos 2. Y voy a decir que va a ser menos valor absoluto de x más 2, ¿cierto? Justamente si la x, te fijas, va a ser el caso contrario a esto, la x es menor que menos 2. Y el otro valor absoluto que tengo es x menos 2, menos 1, perdón. X menos 1. Y eso entonces va a ser x menos 1, así solito, justamente si el x menos 1 es positivo. O sea, si la x es mayor o igual que 1. Y voy a decir que voy a tener un menos completito con el x menos 1 si la x es menor que 1. Entonces, voy a volver a la hojita anterior. Te fijas, estos van a ser mis casos. Si yo cuento, mira, 1, 2, 3, 4. Podría alguien pensar, son 4. Pero en realidad van a haber 2 que se van a fusionar, ¿no? Porque si digo que la x es mayor o igual que 2, te fijas, voy a volver, ¿no? Voy a escribir acá, perdón, menos 2, y voy a escribir acá el 1. Si digo que la x es mayor o igual que menos 2, puede estar en este caso o en este. Pero aquí entonces voy a asumir las x estrictamente menores que menos 2. Y en ese caso, eso voy a escribir como el caso. En el segundo, voy a saltarme al tercero mejor. Acá voy a decir que voy a escribir las x mayores o iguales que 1. Y acá me va a quedar las que están entre el menos 2 y el 1. Te fijas que el igual no lo pongo en todos lados, sino que voy eligiendo dónde los quiero ir escribiendo. Y en este caso, mi ecuación, voy a tener lo siguiente. Y ahora voy a usar la definición de valor absoluto. Si estoy suponiendo, estoy en el caso de que las x son menores que menos 2, entonces eso va a ser menos x más 2. Porque tengo, ¿cierto?, que son negativas. Esta también van a ser negativas, entonces voy a escribir menos x menos 1. Y eso va a ser mayor o igual que 5. En mi segundo caso, y esta la puedo resolver ya al tiro. Vamos a ir resolviendo al tiro. Fíjate, aquí entonces esto me queda, agrupo las x, menos 2x, mayor o igual que, me da menos 2 más 1, menos 1, paso sumando, me da 6, paso dividiendo el 2, menos 3. Cambio de signo. No sé si me están siguiendo o no. Entonces aquí voy a tener una solución, que la voy a llamar y, que va a ser del menos infinito al menos 3. Igual que en el caso anterior, yo tengo que cerciorarme de que verifique esto. Este método que estoy haciendo acá, ¿cierto?, sirve porque justamente en una sola hojita uno va escribiendo todo y va quedando todo ordenadito. En el segundo caso, que estaría entre las x que están entre el menos 2 y el 1, voy a tener la primera, esa x más 2 en realidad va a ser positivo, entonces voy a escribir solamente x más 2. Pero la segunda va a seguir siendo negativa, entonces lo voy a escribir menos. Y aquí pasa algo curioso, mayor o igual que 5. Pasa algo curioso, mira, voy a escribir x más 2, menos x, menos con menos me da más 1, mayor o igual que 5. Las x se cancelaron y me da aquí que 2 más 1 son 3, mayor o igual que 5. Eso es algo que es falso. Eso no es cierto. El 3 es menor que el 5. No es el 3 mayor o igual que el 5. Y eso me dice entonces que aquí tengo una segunda solución que es vacía.
Y en la tercera tengo la inecuación que me da, en este caso todas son positivas, entonces me da x más 2 más x menos 1 mayor o igual que 5, agrupo las x, me da 2x, mayor o igual que, aquí tengo 2 menos 1 es 1, pasa restando, 4, me da x mayor o igual que 2. Entonces mi segunda solución, bueno, sería en realidad mi tercera solución, la segunda es vacía, pero igual tendría entonces desde el 2 al más infinito. Cerciorándome, ¿cierto? Que mi 2 está acá. Entonces parte de, voy a mover esto, es parte del intervalo donde estoy analizando esto. Entonces finalmente mi solución final de la inecuación, lo voy a escribir como la unión, ¿cierto? De estos tres intervalos. Me voy a cambiar de hojita. Mi solución sería S sub I unión S sub I unión S sub I 3i. O sea, sería del menos infinito al menos 3. Ahí. Cerrado en 3. Y del 2 al más infinito. A todo esto no. Unión del 2 al más infinito. ¿Analicé en alguna parte las restricciones? No, porque dije que lo voy a dejar para el final. ¿Qué era? ¿Dónde estoy? Me pasé de largo. ¿Cuál era mi restricción? Acá. Esta era, ¿cierto? Esta es la que estamos... Mi restricción me decía que era aquí la x, te fijas, el valor absoluto de x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Y eso significa que el x menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea, la x tiene que ser distinta de 1. Voy a mi hojita y me doy cuenta que no está el 1 acá, así que esa es mi solución. Si hubiese estado ese número ahí, lo habría tenido que sacar, ¿cierto? Lo siento, yo sé, me aceleré mucho. Perdón. En esa solución, si hubiera estado el 1, ¿cómo lo escribo? ¿Lo escribo menos? Lo saco, pero es que no está en el 1, entonces no tengo cómo mostrarte para sacarlo si no está. Ya. Si hubiese estado, te fijas, si hubiese sido, por ejemplo, mira, acá voy a mostrar. Si hubiese dicho la solución que hubiese estado entre el 0 y el infinito, por ejemplo, escribo entonces entre el 0 y el infinito menos el 1. ¿Te fijas? Ahora, obviamente que si yo escribo esto acá, voy a escribirlo de todas maneras para que vean menos 1, es redundante, porque ya está fuera el 1. Entonces, por eso uno no lo escribe. Ahora, en el contexto, voy a volver atrás. En el contexto de lo que son las evaluaciones, cuando son de desarrollo, en ese sentido nosotros, yo sobre todo debo decir, hablo por mí mismo mejor, yo soy súper estricta en eso y siempre hago mucho énfasis a los estudiantes de que tienen que escribir explícitamente las restricciones, porque uno tiene que demostrar, ¿cierto?, que hizo ese análisis, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, si yo no hubiese hecho el análisis en este caso, ¿qué? ¿Me cambian algo? No, porque casualmente para este caso, el 1 que estaba fuera de la solución. ¿Te fijas? Entonces, por eso es importante esto que comentaba yo de hacer ese énfasis, ¿no? Ya, perdón, me aceleré. Yo sé que me apuré mucho, en algún momento pensé, debería preguntar yo si me van siguiendo o no, pero quería terminar luego el ejercicio porque por último que ha grabado y lo pueden leer y analizar después. ¿Cuándo ¿No? lo sube, profe? Ahorita, ¿Al tiro, al tiro? ahorita, sí, me salió cantadito. Tengo que subir el video del profe, la clase de ayer, y después de eso sube este. ¿Ya? Ya, vale. Tengo una clase después, pero yo dejo subiendo las cosas y después empiezo la clase. Y después lo subo. O sea, como a las 5 o 6 yo creo que lo voy a tener listo. Sí, porque tengo que sacar Hablemos de la vida ahora. Ah, le mandé un mail. ¿Lo vieron o no? Sobre el... Sí, sí.
Vamos a comentar al tiro. Horario de atención de estudiantes. Hay que grabar. Quería ver los resultados. Quería ver los resultados y no me deja, como que no me conoce. Ahí. Ah, estoy en la otra cuenta, perdón. Profe, deje de grabar. Voy a dejar de grabar.